Señores, se ha concretado, se ha logrado traer aquí a la entrevista a un muy buen amigo, a un doctor muy especializado en temas de derecho, pero vamos a hablar de un tema en específico, el cual yo creo que le incumbe a mucha ciudadanía actual de nuestra nación, de México, porque es un tema que a muchos le pudo haber pasado y sin siquiera saber cómo actuar en ese momento. Vamos a hablar de detenciones ilegales. Cabe recalcar que ya usted fue invitado, fue uno de los primeros invitados de este podcast. Sin embargo, por una cuestión o por otra, porque fueron dos grabaciones. Fueron de dos hecho, grabaciones, sí. Fueron dos grabaciones las que intentamos pues llevar a cabo y por una o por otra cosa no podían salir. Entonces, señores, hoy se logró este objetivo, esta meta dentro de la vida de un podcaster. Señores, tengo con ustedes al doctor Rafael Negroe Álvarez. ¿Cómo se encuentra, doc? Gracias por la presentación. Bien, estamos contentos de estar aquí y que hagamos nuevamente esta entrevista. Claro, no, y vamos a hacerla amena, vamos a hacerla, pues, informativa. Claro. Sobre todo para nuestros radioescuchas, nuestros escuchas en el podcast y todo esto, porque me gustaría iniciar con una pregunta. Claro, adelante, por favor. Desde una vista simple, porque pues se escucha la palabra detención ilegal pues muy voluptuosa, ¿no? Se escucha que es muy agresiva. Muy imponente. Muy imponente. Sí. Pero ¿de qué estamos hablando en términos reales con una detención ilegal? Mira, es usual determinar el hecho de las detenciones ilegales y más en un ámbito de derecho. ¿Por qué? Por lo siguiente, la forma correcta para detener a una persona siempre va a ser cuando esta persona es, de preferencia, en flagrancia, pero si no es en flagrancia, ¿qué quiere decir flagrancia? Flagrancia quiere decir que esté cometiendo el acto. Okay. O sea, que los oficiales vayan pasando y que vean que están cometiendo el acto, sí. ¿Correcto? Esa sería la mejor detención, pero siendo honestos, eso pocas veces sucede. La mayoría de las detenciones en México, y específicamente, vamos a situarnos en la ciudad de Jalapa, sí. Específicamente las detenciones en la ciudad de Jalapa, siempre se hacen por señalamiento directo. ¿Cómo funciona esto? Llamada de emergencia, llegan los elementos de seguridad, y cuando arriban los elementos de seguridad, el hecho ya pasó. Entonces, a los elementos de seguridad no les consta lo que sucedió. ¿Qué es lo que hacen? Investigan. ¿Con quién? Con los presentes. Y si no hay presentes, tratan de buscar, tratan de indagar cuál fue la razón o quién señala a la persona. Porque evidentemente cuando hacen una llamada telefónica, dicen, hay una persona con tales características. Ok, encuentran la persona con tales características. Coincide con la descripción. Perfecto. No lo pueden detener. ¿Por qué? Porque a los oficiales no les consta lo que hizo la persona. Entonces, buscan quien señale. Y con una persona, un curioso que esté, que a veces ni siquiera les constan las situaciones y dicen, él fue, porque él coincide, detenido. El proceso correcto de la detención, y ojo, esto es algo bien importante, porque hay 4 niveles dentro de la detención. Primer nivel es la intervención con el individuo. Llega la patrulla de policía, se bajan los oficiales, los elementos de seguridad. Cabe destacar lo siguiente, en Veracruz, específicamente en Veracruz, los elementos de seguridad que te pueden detener puede ser policía estatal, policía municipal, guardia nacional, ejército, o en su defecto, la marina. Okay. ¿Sale? Todos son considerados elementos de seguridad. Ahora, ¿por qué ellos podrían generar un arresto? Porque está dentro de sus facultades, porque así tanto la Constitución como las leyes lo permiten. Ahora, cabe resaltar lo siguiente. Cuando eres intervenido por los elementos de seguridad, llegan, se identifican contigo, porque eso es importantísimo. Siempre se tienen que identificar. Claro, hipotéticamente hablando, en la práctica, sí, claro. Esto es completamente diferente, pero bueno, llegan y se identifican contigo, ¿sale? Se identifican, soy el oficial fulano de tal. Primer paso, intervención. Segundo paso, indagación y retención. Perdón, la retención del individuo. Perdón, pero el segundo paso es la retención del individuo. ¿Qué es lo que hacen? Te dicen en ese momento, una vez que se presentaron, te dicen, no estás detenido, pero a ver, pásale para acá, pero a ver, permíteme un momento. Eso ya se considera como una retención. Y al mismo tiempo que está ocurriendo la retención, está sucediendo la indagación, que es el tercer nivel. ¿Qué hace la indagación? Los oficiales que no te están aprendiendo,
que no son los oficiales aprensores, vamos a ponerle oficial aprensor en este momento, los oficiales que no son los aprensores empiezan a indagar con los individuos que se encuentran en ese lugar, como generando entrevistas para que ellos puedan justificar el señalamiento que van a hacer. Van con las personas que supuestamente fueron testigos del hecho ilícito y dicen, a ver, ¿qué pasó? Y ya hacen una breve reseña de lo que sucedió. ¿Tú te diste cuenta que sí, él fue, yo lo vi? Ah, bueno, él lo vio, fulano de tal, anexan su credencial de lector. Ya hay un señalamiento directo. Ahí ya hay el señalamiento, es lo que te mencionaba hace un momento. El señalamiento ya existe y por lo tanto, ahora sí procede la formal detención, que es la cuarta etapa. Ahora sí llega el oficial y te dice, compañero o ciudadano, está usted formalmente detenido. Te ponen las esposas, te leen tus derechos, te hacen firmar y ahora sí se genera una detención, entre paréntesis, legal, ¿correcto? Ajá. Pero estamos hablando desde que el primer momento que llegaron contigo, que fue la intervención, y pasando al segundo, que es la retención, no debieron por qué haberte retenido. O sea, inclusive tú les preguntas, oye, estoy detenido, ¿me puedo retirar? No te puedes retirar, pero tampoco estás detenido. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? ¿Correcto? No hay congruencia. No hay congruencia, afirmativo. Entonces, es ahí donde empieza a haber cierto tipo de situaciones que pueden generar una incongruencia dentro de la detención o de la formalización de la detención. Ahora, supongamos que no hay individuos que hayan visto el hecho ilícito, que hayan presenciado, que sean testigos presenciales de los hechos. Bueno, poniéndolo en un plano hipotético, muy, muy hipotético, hay veces que hay que justificar la detención de la persona. Entonces, agarran a la persona más cercana y le dicen, di esto, y lo ponen en su entrevista, claro, copia de la credencial del lector, y ya, como ya hay señalamiento, ya te puedo detener. Sí. Entonces, o sea, ellos dicen la respuesta que tienes que decir para que te detengan. Es correcto. Ojo, no estoy diciendo que eso sea siempre. Sí, claro. Pero es una forma justificada entre comillas, que los oficiales hacen para poder generar esa detención y que la detención sea completamente legítima. De lo contrario, si no hay señalamiento y simplemente se lo llevan, entonces ahí es cuando se generan el tipo de detención ilegal, que es la que estamos repeliendo. Oiga, y en el ciudadano común, ¿por qué se acepta una detención cuando uno mismo sabe que no es correcto, no está algo bien? ¿Cree que se haga por costumbre, por miedo, o cree que se haga por desconocimiento? Mira, muchos factores influyen aquí. La mayoría de las situaciones, cuando estamos hablando ya de detenciones, por ejemplo, en vía pública, de que vayas caminando y de repente veas que viene una patrulla de policía y suena feo, pero es cierto, pero en vez de que te genere confianza, te genera cierto tipo de temor. Y dices, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Llega la patrulla, te ve, se adelanta, se estaciona y se bajan los elementos. Dicen, joven, lo vamos a revisar. ¿Pero por qué me va usted a revisar? No, es que así lo marca. ¿Lo marca dónde? No hay nada que justifique esas revisiones. Esas famosas revisiones de rutina son inexistentes. O sea, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ningún apartado dice, ¿se harán revisiones de rutina? Claro que no, son contrarias a derecho, son anticonstitucionales, violan el artículo 16 constitucional, en el apartado que dice que nadie puede ser molestado en su persona. Entonces, definitivamente, estas situaciones son completamente ilegales. Que las haya normalizado la sociedad es completamente diferente. Pero como tal, no son legales. Ahora, ejemplo, sucede, llegan los elementos de seguridad, te tratan de revisar, tu derecho, te puedes oponer. Claro que te puedes oponer, pero aquí entra una situación que las leyes dicen o se cree que los oficiales las van a respetar por el simple hecho que tú se lo manifiestes, y la verdad es que no. En la práctica es completamente diferente. En la práctica, los oficiales llegan y ni siquiera te preguntan, te amagan, te avientan contra la pared o te agarran entre varios y te revisan. Trata de intimidarte, ¿no? Sí, o sea, es feo decirlo, pero es que es cierto. Y ojo, estas sanciones o estas situaciones que está haciendo la policía, hasta cierto punto se justifican. ¿En qué forma? En la prevención del delito. Dicen, es que es como manera preventiva. Pues sí, pero desde el momento en que ya estás amagando a esta persona, eso no tiene nada de preventivo, eso ya es violatorio de derechos humanos. Entonces, definitivamente, las famosas revisiones de rutina
No, ahora aquí entra otro aspecto. No solamente es la revisión que le están haciendo al individuo porque parezca sospechoso. A veces entran situaciones, y es feo decirlo, pero de racismo. ¿Por qué? Porque lo veo moreno, por eso voy y lo detengo. Seguramente hizo algo malo. Claro. Error. Es violatorio de derechos humanos, inclusive es discriminación. Sí. Que porque se ve muy fachoso. Entonces, ahora resulta que nadie se puede vestir como quiere. Sí. Desafortunadamente Claro. existen estereotipos de cómo podrían llegar a ser, pues, personas que cometen cierto tipo de ilícitos y cómo se visten. Y desafortunadamente, y bajo ese régimen de estereotipos, se basan los elementos de seguridad para las intervenciones que supuestamente ellos justifican como revisiones de rutina. Oiga, Doc, y después de este proceso de la detención ilegal, ¿qué es lo que sucede en el individuo, aunque la liberen? O sea, ¿cuáles las consecuencias? Mira, hay una situación aquí bien importante. ¿Por qué? Porque cuando detienen a las personas, que ya estamos hablando de una formal detención, sí lleva una cierta repercusión en la persona. ¿Por qué? Porque lo suben a una plataforma que se llama Plataforma México. Es la plataforma nacional de detenciones. Okay. Entonces te toman una foto, te sacan tus huellas dactilares de ambas manos, se llama decadactilar, te sacan a decadactilar, te buscan si tienes antecedentes penales. Si tienes antecedentes penales, pues en teoría no debería de suceder nada, pero eso le da justificación a los elementos de seguridad, pues para retenerte de cierta forma, ¿correcto? Ahora, el simple hecho que tu nombre salga en la búsqueda, ¿sale? Y el hecho de que te estén, vamos a ponerle, fichando, ya es una repercusión para tu persona. ¿Por qué? Porque en algún momento va a salir en tu hoja de antecedentes penales que fuiste fichado o que Claro. alguna situación, ¿no? Cualquiera que haya sido. Ahora, esa es la repercusión que tiene el individuo. Con las reformas a los derechos humanos, todo esto, esta situación se ha minorizado, ¿correcto? Pero no deja de ser un problema y un estigma, ¿correcto? Ahora, cuando detienen a las personas por supuestos hechos ilícitos, detienen a la persona, se la llevan al cuartel de San José, lo primero que hacen es lo ingresan a los separos, lo pasan con el médico para certificar si tiene lesiones, en qué estado viene el individuo, y una vez ya certificado, le sacan la decadactilar, lo suben a Plataforma México y lo pasan a separos en general. Estamos hablando de un promedio de 4 horas. ¿Por qué 4 horas, compañero? Pues el simple hecho de que las máquinas que tiene la Secretaría de Seguridad Pública en cuanto a software y hardware no son las mejores. Entonces, me ha tocado ir a las, ¿qué te gusta? 8 o 9 de la mañana a ver situaciones con personas detenidas y me dicen, no, es que regresen 4 horas. ¿Pero por qué en 4 horas? Si esto debe tener una inmediatez. Dice, pero es que mire, los mismos oficiales te dicen, es que los servidores no funcionan, o es que el sistema se cayó, o es que tengo 4 detenidos por delante. Entonces, es un promedio de aproximadamente entre 4 horas y quizás hasta más. Es un sistema ineficiente. Ineficiente totalmente. Bueno, ineficiente en el sentido de que quizá el software funcione bien, y ponle que en los servidores sí, pero las máquinas que tiene la Secretaría son totalmente obsoletas. Y por lo tanto, pues genera cierto tipo de retraso para la puesta a disposición con la Fiscalía. Oiga, y en su percepción, ¿qué consecuencias tiene estas detenciones ilegales o saber que te pueden detener a la calle y no puedes hacer nada dentro de la familia, dentro de las personas, dentro del Estado, como coloquialmente se conoce? Correcto. ¿Cómo influye estas detenciones? Mira, la desconfianza? desafortunadamente, como bien te lo estaba mencionando hace rato, las detenciones, o en este caso, vamos a ponerle detenciones ilegales, diagonal, revisiones de rutina, porque al final de cuentas también se están generando una detención por parte de la persona, que si bien no la formaliza para meterlo a San José, pero sí ojo, San José es el cuartel de policía aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Hablando de la ciudad de Jalapa. Ajá, sí, hablando específicamente en la ciudad de Jalapa. Si bien no lo califica para, por supuesto, con acción ilícita, contraria a derecho, para irlo a introducir a los separos, pero por lo menos una intervención, un cateo ilegal, sí genera. Ahora, hay que entender lo siguiente. Los elementos de seguridad, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo lo quieras ver, tienen que hacer su trabajo. Desafortunadamente o afortunadamente, vuelvo a repetirlo,
los derechos humanos avalan muchas situaciones y muchas cosas. Por ejemplo, a los maleantes no los pueden, y está bien de hecho que no los golpeen, estoy muy de acuerdo en ello, pero hay situaciones en donde los oficiales están obligados a ejercer cierto tipo de fuerza. Claro. ¿Cómo qué tipo de fuerza? Imagina al elemento de seguridad que viene a una intervención con una persona que ya está señalada o que está cometiendo un hecho ilícito y está armado. El elemento de seguridad evidentemente no le va a pedir por favor que baje el arma. Va primero a asegurar su propia vida y la vida de los que le rodean, que en este caso es la sociedad, porque para eso fue capacitado, para proteger a la sociedad. Entonces, lo primero que va a hacer es una intervención algo hostil. Si bien no le va a disparar, no va a ir a pegarle, pero sí con una postura rígida y totalmente hostil, le va a solicitar que deje, que deje el arma en el suelo. ¿Qué pasa si ellos atacan? Entonces ahí se puede justificar la fuerza. Okay. Pero si a un ciudadano que viene caminando y que no tiene absolutamente nada que ver y sucede un hecho ilícito o simplemente lo vieron mal los oficiales y van y lo golpean y después preguntan qué es lo que estaba haciendo, pues definitivamente ese tipo de acciones no van. Ahora, concretándolo y vámonos específicamente a las revisiones de rutina. Las revisiones de rutina, como ahorita lo estaba comentando, son completamente ilegales, ¿correcto? Ahora, las situaciones que suceden con las revisiones de rutina es que, y vuelvo a repetirlo, están normalizadas por la sociedad. La verdad es que esto no debería de suceder. No debería de suceder en absoluto. Las veces que a mí me han tratado de parar en mi vehículo o caminando, afortunadamente o desafortunadamente los oficiales siempre se han pues portado de cierta manera, sí, un poco intimidantes, pero educados, o siempre con educación. Pero me ha tocado ver, o he tenido clientes que van y me dicen, no, es que el oficial no me preguntó nada, me llegó y me dio un zape, o me empujó, o simplemente me quitó la mochila. Entonces, esas situaciones, obviamente, no reflejan un ámbito conforme a derecho, sino todo lo contrario, están cometiendo irregularidades que al final de cuentas, si es una persona que sí cometió un ilícito o que tiene en su poder cierto tipo de sustancias nocivas o cierto tipo de artefacto que puede utilizar para hacerle daño a alguien, la forma de detención ya la echó a perder. Sí. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque por esa cosa tan mínima que es el hecho de que estas personas lleguen de esta forma, echa a perder completamente la detención, porque entonces la detención ya se califica de ilegal. O sea, definitivamente ahí ya está mal. Ahora, vamos a poner otra hipótesis. Vamos a suponer que una persona en la noche va caminando de tez morena y lleva cierto tipo de atuendo, indicativo para que la policía lo detenga. Y no por el hecho de cómo viste, sino por los estereotipos de los que estamos hablando. ¿Qué hace el oficial? Lo ve, lo analiza y dice, vamos a detenerlo. Se orilla, joven, revisión de rutina, o simplemente no le dice nada. Dice, ¿quién eres? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Te puedo revisar? Ojo, también los oficiales aquí saben perfectamente lo que hacen, porque por eso siempre te preguntan, o bueno, en muchas, vamos a poner una situación hipotética, en donde te pregunten, si tú accedes, ya diste tu consentimiento expreso, o sea, estás de acuerdo con lo que ellos van a hacer, pero si te niegas, pueden pasar dos situaciones. La primera, que el oficial se enoje y que te obligue a sacar lo que tienes, o en su defecto, que simplemente no te diga nada, pero te va a estar acosando. O sea, todo lo que te estoy diciendo es desde una situación real latente que sí sucede allá afuera y que no tienes una idea de cuántas veces hemos ido a asistir personas por este tipo de situaciones. Y no solamente caminando, sino en el vehículo, inclusive personas que están afuera en los patios de sus casas, que los oficiales entran. Me ha tocado situaciones donde los oficiales entran sin pedir permiso, justificándose con que es que el vecino nos dijo esto, es que hay una persona que te señaló y por eso entramos. No, está completamente prohibido. No quiere decir esto, ojo, no quiere decir que todos los elementos de seguridad actúen de la misma forma. No, hay elementos de seguridad que están totalmente capacitados, pero hay elementos de seguridad que, híjole,
que dejan dejan mucho ¿no? que desear. Mencionó en esa respuesta algo fundamental en la vida cotidiana de muchas personas. Las armas, dijo usted, algo que altere el Correcto. orden público, ¿no? Cuando una persona lleva una navaja, hablemos ahorita de armas blancas como Sí. se conocen, una navaja, no sé, puede ser abatible, mariposa o yo qué sé. Pero también hay señores dedicados al campesinado que llevan su machete, llevan su hoz, llevan su hacha, ¿no? Muchas ocasiones. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos armas? Porque yo me he dado cuenta que retienen o detienen muy bien a las personas que traen una navaja, pero no detienen a las personas que traen un machete, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué se da? Mira, suena feo, pero es cierto. Depende de la persona y de cómo se vea. Pero es cierto, ¿eh? Es cierto, y ahí va por qué. Resulta, y también resalta, que la mayoría de las personas que traen hoz, que traen hacha o que traen machete, casi siempre no solamente es lo único que traen, sino también llevan con ellos desgrosadoras que son para cortar el pasto. Entonces, en automático el elemento de seguridad ve y dice, se dedica a esto. No lo molesta, no menciona nada. Continúa con su curso. Claro que si tienen ganas de molestar, pues van y le dicen, oiga, usted no puede portar eso en público, porque hay personas que lo llevan así en la mano, lo llevan así en la mano como si nada. Entonces le piden que amablemente lo guarde o lleve su funda. No hay ningún problema. Ahora, vamos con las, bueno, eso es con estas partes. Si va otro tipo de persona caminando y trae un machete en la mano, evidentemente lo van a detener y le van a decir, a ver, ¿tú por qué lo traes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? Y si pueden los elementos de seguridad, te lo incautan. Que eso está mal, porque eso constitutivamente es un robo. Así, tajantemente, eso es robo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú no sabes si esa persona únicamente lo va a utilizar porque lo fue a comprar, o porque lo lleva a su casa, o porque lo va a regalar, no se sabe. Viene en camino de la ferretería, ¿no? Digamos. Sí, o sea, son hipótesis probables y posibles. Y los elementos de seguridad no tendrían la razón por la cual quitártelo. O sea, ellos no se justifican en ninguna forma. Se justifican teóricamente en qué aspecto, en que no, es que le puedes llegar a hacer daño a alguien. Pero si no lo está blandiendo para hacer daño a alguien y simplemente lo lleva, pues a los elementos de seguridad no les debe de interesar eso. Que claro, se maneja como prevención del delito, sí, pero si se lo quitan y no se lo quieren devolver, o no le dicen, no, vaya usted ahí al cuartel de San José, en tantos días se lo devolvemos, nada, se lo quitan, no les dicen nada, eso tajantemente es robo. Y es algo que los elementos de seguridad están acostumbrados a hacer usualmente. No estoy diciendo que todos, pero muchos sí. Ahora, ¿qué pasa con las navajas? ¿Las navajas se consideran como armas blancas? Sí. ¿Pueden portarse? Claro que sí. ¿Pueden blandirse en público? No. Eso sí está prohibido. ¿Blandirse es sacarla? Sacarla, tenerla así con el filo por fuera, mostrarla, traer en la mano. Eso sí se considera peligroso. ¿Correcto? Pero, el que tú la portes en tu bolsa, el que tú la portes a vista de las personas, no tiene nada que ver con la forma que la utilices. ¿Sale? ¿Por qué? Yo tengo navaja suiza. Yo siempre la porto. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño, yo crecí en rancho. Entonces, yo estoy acostumbrado a utilizarla. ¿Por qué? Porque se ocupa, porque para mí es una herramienta. Y así como para mí, para otras personas, también se considera como una herramienta. A pesar de que sea tipo mariposa, y si tiene sierra, y si él lo ocupa para su trabajo, pues es su decisión para que, al final de cuentas, cómo lo va a utilizar. Entonces lo vería como una forma de trabajo, como su herramienta de trabajo. Sin embargo, el hecho de que los oficiales o los elementos de seguridad te vean con una navaja, ya es para ellos un indicativo de otra cosa, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque ellos no te preguntan para qué, simplemente llegan, te detienen y te la sustraen. Y ya después te preguntan. Y si te la devuelven, qué bueno. Y si no, ¿cómo repelas? ¿Sabes por qué? Porque es tu palabra contra la de ellos. No hay una forma veraz de poder determinar que el oficial, bajo cierto tipo de omisiones ante la ley, te sustrajo la navaja. Y es tu palabra contra la de él. Y desafortunadamente en este sistema, los elementos de seguridad tienen, digamos que, un plus en su palabra. ¿Por qué? Porque ellos están, en teoría, capacitados para poder determinar
cierto tipo de ilícitos y poder identificar y ser preventivos con los delitos. Por eso es que le van a creer más al policía. Muy bien. Y yéndonos al otro caso, armas de fuego, o sea, ya hablamos de las armas blancas, o consideradas como armas blancas, armas de fuego. Híjole, bueno, a ver, Ajá. en las armas de fuego ya cambia completamente la situación. Las armas de fuego tienen que, para empezar, tienen que estar registradas ¿en dónde? En la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. Okay. Si tienes un arma que no está registrada, se considera como una posesión ilegal y los elementos de seguridad en ese punto sí proceden de una forma correcta. Okay. ¿Cómo es la forma? Te detienen, te sustraen el arma y la ponen a disposición de la fiscalía. Obviamente la embalan, la protegen, la desarman, le sacan las balas, bueno, le sacan los cartuchos que no han sido inhabilitados o que están activos y lo entregan a la fiscalía. Pero mientras a ti ya te detuvieron. Eso estamos hablando de armas de fuego que estén irregulares, vamos a ponerle. Pero ahora, ¿qué pasa con algo? No sé si conoces las armas de Airsoft. Sí. O los rifles de diablos. Bueno, sí, claro. Tanto las armas de Airsoft, que son réplicas, como los rifles de diablos están completamente permitidos y no necesitas ningún tipo de autorización para utilizarlas. No necesitas estar inscrito en un club de tiro, no necesitas estar inscrito en un club deportivo, no necesitas absolutamente nada. Puedes tú comprarlos sin ningún problema. Las de CO2, las de resorte, las de aire comprimido, las de turbonitrón, turbopistón o algo así se llama, no sé. Sí. Por estas puedes tenerlas, puedes utilizarlas, pero en vía pública no, porque ahí sí se considera una alteración al orden público y es constitutivo de una multa administrativa y 36 horas encerrado. O sea que la puedes ocupar dentro de tu propiedad. O inclusive en la propiedad de algún compañero en el campo, porque eso está bien visto, no pasa absolutamente nada. Pero ya, por ejemplo, que en la urbe te pongas a tirar, definitivamente te van a detener. Claro. Entonces, en mi casa, yo puedo tener un arma de estas que mencionamos al final, correcto, de Diabolos o de Airsoft, y no habría ningún problema. Es correcto. Inclusive hay unas pistolas que son de salvas, y que son también ¿cómo se llama? De perdigón. Ajá. Esas puedes utilizar porque están por debajo de la ley federal de armas de fuego. Okay. Entonces, esas sin ningún problema las puedes utilizar y no necesitas registrarlas, esas también las puedes utilizar. Esas se pueden ocupar, digamos, para defensa personal en caso de que entre un ladrón. Claro que sí, puedes utilizarlas. Sí, puedes utilizarlas. Oiga, doctor, ¿y si una detención ilegal lleva en su mismo nombre ilegal, o sea que no está permitido, que es ilícito, ¿por qué a las personas que la cometen, a los oficiales de policía que la provocan, no hay una repercusión legal? ¿O acaso sí existe y cómo es el proceso? Nos gustaría que nos dijera cómo nosotros podemos reportar esas actitudes en un oficial. Correcto, mira, las detenciones ilegales definitivamente sí llevan una repercusión. ¿Cuál es la situación aquí? Mira, si tú detectas o definitivamente si la detención que te hicieron es completamente ilegal, después de que se aclare tu situación jurídica, o sea, que ya estés en libertad o que estés fuera de los separos, puedes asistir a la torre de seguridad e interponer una queja ante los elementos de seguridad que detuvieron. ¿Por qué? ¿Y cómo lo vamos a saber? Cuando se detiene una persona, se llena un formato que se llama el informe policial o de policía homologado, el IPH, informe policial homologado. Ahí vienen los datos de los oficiales que te detuvieron, sus nombres completos, a qué tipo de seguridad pertenecen, si es IPAX, si es policía municipal, si es policía estatal, si es guardia nacional. Ahí vienen sus datos completos, ¿sale? Okay. Inclusive la hora de intervención, la hora de finalización, la hora de la detención y la patrulla en donde llegaron. Todos esos datos obran en el IPH, que es el informe policial homologado. Ahí puedes sacar los datos. Si tú fuiste detenido, tienes completo acceso a esta carpeta, ¿sale? Entonces, o a estos oficios. Puedes sacar información de ahí, te vas a la torre de seguridad, interpones una queja en contra de los elementos que te detuvieron de forma ilegal. Ahora, si es policía municipal, en las instalaciones de la policía municipal. Si es guardia nacional, entonces te vas a la Fiscalía General de la República. Y de lo contrario, si fue
policía ministerial ante la fiscalía. Ok. Doctor, y pues ya, para ir finalizando, desgraciadamente el tiempo se nos va. Podríamos hablar, hemos hablado durante horas, doctor, y siempre me encanta hablar con ustedes, es un verdadero agasajo, pero dentro de un estado que pues detiene ilegalmente, dentro de un estado que muchas veces provoca malestar en la ciudadanía, ¿cuál es su mensaje a las personas que nos están escuchando el día de hoy? Ok, miren, cuando sucede una situación irregular en este aspecto, lo mejor es, en primera, no llevarle la contraria a los oficiales. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los oficiales buscan una excusa para poder hacer uso de la fuerza. Entonces, no le demos esa satisfacción a los elementos. Vamos mejor a cooperar con ellos. Ahora, algo bien importante también. Si ustedes son testigos de algún hecho ilícito, por favor denúncienlo. Si suceden situaciones, por ejemplo, como aquí lo está mencionando el compañero, relacionados a que los detengan ilegalmente, ya saben cuál es el método de proceder. Se va y se pone una queja ante el órgano que le da, ante la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y también pueden generar una denuncia en contra de esos servidores públicos en la Fiscalía General del Estado. Okay. ¿Sale? Entonces, sí se puede, claro que sí se puede. Lo que les digo, conozcan sus derechos, lean la Constitución. Hay varias personas en TikTok, en Facebook, Instagram, que hablan acerca de los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos. No estaría mal que lo checaran para que ustedes puedan saber a qué se pueden negar con este tipo, por ejemplo, de situaciones como son las detenciones ilegales, que es absolutamente contrario a derecho y pueden completamente negarse. Y sobre todo, señores, si tienen algún tema en cuestión de derecho, pueden asistir o pueden comunicarse con el despacho Negroe y Asociados. Negroe Álvarez y Asociados. Nos encontramos en Río Vinasco número 15, Colonia Cuauhtémoc, atrás de Farmacia del Ahorro de Murillo Vidal. Nos encuentran en Facebook como Negroe Álvarez y Asociados, en Instagram como NIA Despacho Jurídico Criminología y Criminalística, en TikTok como NIA Despacho Jurídico Criminología y Criminalística, y los números de contacto son 2282 1096 19 y 2282 09 20 68. Cabe recalcar algo muy importante y ya para finalizar de verdad, admiro mucho al doctor Negroe por esta valía que tiene con la sociedad. En su despacho, Negroe y Asociados, tiene una sección, se puede decir, es correcto, de asesoramiento social. ¿Cómo es esto? Es a las personas de escasos recursos o personas que no tienen pues el dinero para pues contratar un abogado. Es correcto. Ustedes lo hacen de una manera... De forma gratuita. Una forma gratuita. En el despacho tenemos un área que es el área social, en donde le damos representación legal digna a quien no puede pagarla. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es a las personas que son de bajos recursos, regalarles esta asesoría jurídica y pues llevarles los procesos judiciales que tengan. ¿Qué más puedo decir, señores? El doctor Negroe Álvarez ha hablado con nosotros. Un verdadero placer, un verdadero gusto. Te agradezco mucho a ti. Y pues esperemos que no sea la última. No, para nada. Usted es una enciclopedia de la cual nosotros podemos aprender mucho. Agradezco. Entonces, señores, si quieren seguir conociendo un poco más, si quieren pues aprender más sobre esta vida, pueden suscribirse, pueden seguirnos en Facebook, en YouTube y quedamos pendientes para la próxima entrevista.